En las empresas existen muchos factores que afectan su funcionamiento, y no solo hablamos de leyes o normas, sino muchas fuerzas que terminan afectando, como económicas, sociales, tecnológicas, cosas que no pueden controlarse y están fuera del alcance de la empresa, así como algunas algo más cercanas, los accionistas, sindicatos y demás. Pero, ¿qué hay dentro de estos muros? Hay otros factores que conforman el cómo la empresa funciona, los financieros, físicos, humanos, etc. Cada uno se integra y adapta a este sistema. Por ejemplo, una empresa no usa obligatoriamente cada vanguardia tecnológica que se presenta al mercado, pues ya poseen un sistema que funciona correctamente. Como dicen, si un juguete no está roto no necesita cambiarse. Toda empresa está en continuo movimiento, con sus fondos, insumos y procesos. Todo esto crea su producto, pero ¿qué pasa con esta venta? Existen situaciones con las que se puede enfrentar una empresa. Por ejemplo, el estar en constante pérdida y no satisfacer nuestras metas de venta se llama insumo mayor al egreso, ya que nuestra inversión supera nuestra ganancia. También tenemos las conocidas tablas, o insumo igual a producción. En este caso no tenemos pérdida, pero tampoco una ganancia. No afecta negativamente, pues no hay un desequilibrio, pero no generamos nada nuevo en este caso. Lo óptimo será que nuestro insumo es menor a la producción. En otras palabras, que estamos generando ganancias, y así logramos que nuestro modelo de empresa pueda crecer. Pero, ¿qué está fuera de nosotros como empresa? ¿Qué influye en nosotros a la hora de trabajar? La sociedad, por ejemplo, que está en constante cambio y es muy diferente en cada uno de los lugares, que puede presentar diferentes costumbres o valores. Cosas como la tecnología que avanza día con día son algo que muchas veces pasa al lado sin que nos demos cuenta, y no podemos dejar que se nos escape de las manos el poder trabajar e interactuar con ella. Si bien no todo lo que sale es necesario, hay que tener el ojo abierto, pues alguna podría ayudarnos en costas, personal o eficiencia. Y el no solo tenerlas, sino también usarlas, y que cada uno pueda hacer algo con ella es algo complicado, pero útil. Los factores económicos es algo que avanza fuera de nosotros, y es algo que no podemos controlar. En adaptarnos como empresa y como proveedores es una tarea que se ve día a día, con los sueldos y los costos, ventas o ganancias. Están en un ambiente en el que nunca se puede estar seguro. No debemos olvidar también que ante todo respondemos ante una sociedad que en sí encierra leyes, normas, regulaciones y más. Por lo que si tenemos derecho como el del comercio, el de promocionarnos o expandirnos, también tenemos la responsabilidad de la transparencia y justicia de un cumplimiento ante la ley. Por dentro de los muros de la empresa, contamos con diferentes tipos de recursos, los cuales en conjunto son la base del desarrollo y movimiento de esta. Comencemos por ejemplo con los financieros. Este es un común en todas las empresas, ya que ninguna puede operar sin un capital. Y es que fuera del aporte de los inversionistas es importante centrarnos en qué va para nosotros y qué conserva la empresa para poder crecer. Pero aún así, si los fondos pueden conseguirse a través de préstamos en línea de crédito o bonos, a ese se le llama capital de adeudo. Es importante estar al tanto de las aclaraciones y puntos al hacer esto, ya que cada una de estas genera intereses que a la larga pueden afectarnos. Otra forma válida es el vender acciones de nuestra compañía. El ceder una parte de ella a otra persona por una cantidad sin la obligación de tener que volver a comprarla. No es una forma tan segura, ya que el valor de la acción, si bien puede aumentar en un largo plazo, no podremos recuperarla a no ser que la compremos por su valor actual, el cual puede crecer mucho. En donde trabajamos existen materiales que usamos, por ejemplo el inventario. Estos son los que llamamos recursos físicos, y detrás de ellos existe un minucioso control por parte de los administradores, quienes ven que el lugar y cómo se distribuyen estos recursos sea propicio y adecuado. El cómo la tecnología forma parte del entorno de la empresa es algo clave en muchas ocasiones. Puede que la empresa no necesite la vanguardia, pero deben estar preparados para estos casos. La empresa, en todo caso que se dé, es responsable de enseñar a su personal el uso de estas tecnologías. Pero un recurso sin el que los otros no pueden funcionar es el de los humanos. Pero afrontar el reto más grande a la hora de administrarse les pertenece, porque son personas que piensan, actúan y sienten diferente. Con lo cual el reclutarlos, el enseñarles y el mantenerlos óptimos puede pasar a ser algo muy complicado. Detrás de todo lo que existe en la empresa hay un rasgo que se mantiene muy importante: la cultura corporativa. El poder relacionarse de manera personal o el admirarse por los logros, la filosofía o las ideas de la propia empresa y con eso poder percibirnos mejor en ella, el aumentar nuestro empeño o el sentirnos cómodos es algo a valorar. Desde el simple hecho de la mercancía, la propia imagen o el tener historia sobre ella ya da una idea de la filosofía que nos encontramos. Cosas como estas son las que ayudan a mostrar la ética en el lugar,
el saber cómo comportarse, y son este tipo de valores que cambian con el pasar de los años, es cierto, pero puede llegar a causar que algunas personas que están, por así decirlo, chapadas de una manera, a la antigua por ejemplo, lleguen a sentirse inadaptadas. Aquí es donde podemos llegar a cosas como en que la cultura suma ese aire de imagen con los valores. Hay cosas que ante la ley y ante la sociedad son aceptadas, pero no bien vistas en un espacio de trabajo con valores exactos, ya que se maneja una cultura y valores diferentes. Con el tiempo se ha visto cómo la visión de una empresa tiene que ir más allá que el de ser un simple negocio local e irse al rumbo global. Por ejemplo, esto se pudo ver en el siglo pasado con las franquicias de comida, como lo pueden ser McDonald's o Subway, que abarcan varios países fuera del de su lugar de origen. O más recientemente, por ejemplo, el ver cómo muchas tiendas se centran en dar importaciones desde el mercado asiático en establecimientos o tiendas en línea. No es raro ni difícil en los días de hoy, y las noticias son un ejemplo de ello. El ver cómo mercados de otros países o continentes arriban cada vez más a otras partes del mundo. Aquí por ejemplo en México se ha dado un boom con todo lo que se refiere a dulces o snacks de origen asiático, tanto chino, japonés o coreano. El cómo la moneda y su escala global siempre está en constante cambio. El contacto que existe es inmenso en cada estrato del que hablemos. Por lo tanto nadie se puede permitir el ver a su empresa como aislada del mundo, pues la competencia no se limita únicamente a unos cuantos kilómetros. Anteriormente, algunas empresas o negocios se limitaban únicamente a competir con establecimientos de su propia ciudad. Por ejemplo, antes los vendedores se enfocaban únicamente en lo que había dentro de su ciudad o en sus propias localidades. Pero con la llegada de plataformas como Mercado Libre o el Marketplace de Facebook, la cosa ha cambiado. Por ejemplo, si hablamos de México, el panorama ha cambiado, ya que no solamente es buscar precios competitivos dentro de tu propia ciudad, sino con los demás estados de la República, y el hecho de que las compras exteriores sean cada vez más comunes complica esto. Por lo cual no resulta raro ver empresas con matrices en un país, ensamblaje en uno y más formas en las cuales ésta se expande. Esto pasa comúnmente con las grandes empresas, quienes tienen la facilidad de poder exportar su producto. Pero con el constante avance de internet, en cuanto a la manera en que el público se conecta, no es raro ver el cómo también pequeños vendedores logran que su producto llegue a más partes del mundo. Pero si ya hablamos a una escala mundial, la globalización habla de cómo los países cada vez tienen relaciones más estrechas con su constante acción económica. Y también en un nivel nacional esto es grande, pues el cómo diferentes sectores llegan a generar capital a través de esta constante es algo notable. Por ejemplo, todos conocemos el Tratado de Libre Comercio, es un clásico. Pero como también gracias a la expansión de los mercados, los países logran compenetrarse para poder vender mejor. Tal es el caso, como en recientes años se ha dado unas mejores negociaciones entre México y por ejemplo Japón, han hecho que los intercambios de productos sean mucho más sencillos. Todo esto da la oportunidad a que los negocios puedan tener una mayor eficacia, productividad y difusión, pues su mercado se amplía y les expande la oportunidad de poder generar ingresos y diversificarse. Pues el tener acceso más grande a los mercados hace que la capital que se maneje sea mayor y por lo tanto la oportunidad de ganancia es más grande. Se pueden generar mayores lazos entre empresas, grupos sociales, y al generar una imagen y sentimiento se puede volver posible también en grupos más pequeños. Y la competencia crece, por lo cual es una victoria al consumidor tanto en opciones y calidad.